¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Escuela Dominical. Hoy domingo 1 de marzo del 2020. Llegando a cada uno de ustedes con esta transmisión del programa Escuela Dominical. Así que vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en la presencia de nuestro Padre Celestial para darle infinitas gracias por todos los beneficios y bendiciones que Él ha derramado en cada uno de nosotros. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y que nos dirigamos por su medio a una conducta cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Les habla el diácono James David Sanabria Gómez. Vamos a dar inicio entonces a la lectura de la palabra de Dios que la iglesia nos presenta para este primer domingo de Cuaresma. Recuerde que la Cuaresma la hemos iniciado el miércoles pasado con la imposición de la ceniza, donde nos invita la iglesia a vivir una etapa de 40 días de preparación espiritualmente para acercarnos a celebrar el misterio pascual de Cristo, el Señor nuestro Redentor, practicando tres cositas muy importantes. El hola, ese hola sin H, porque el hola con H es para saludar, y el hola sin H es la oración para con Dios, la limosna para con el prójimo y el ayuno para conmigo mismo. Esas es las tres cositas que debemos practicar durante todo este tiempo de Cuaresma para prepararnos espiritualmente para celebrar el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo, primer domingo de Cuaresma. Y hoy el Señor nos regala unas lecturas hermosas, preciosas, para reflexionar y sacar un mensaje para nuestra vida. Pues la primera lectura está tomada del libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo del 7 al 9, y capítulo 3, versículo del 1 al 17. El Señor Dios formó al hombre de barro sacado del suelo, y soplando en la nariz el aliento vital, lo convirtió en un hombre con vida. Plantó luego un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó allí al hombre que había formado. Allí mismo hizo brotar la hierba con toda clase de árboles, con sus frutos de aspecto atrayente y buenos para comer. Y entre ellos el árbol de la vida, en mitad del jardín, como también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente era el animal más astuto de cuantos había hecho el Señor Dios, y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios le prohibió comer del árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos prohibió Dios comer o tocarlo para no morir. La serpiente le replicó a la mujer: seguro que no morirás. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coma de él se les abrirán los ojos y tendrán como Dios conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el fruto de ese árbol era apetitoso y muy tentador, y que sería bueno comer de él para conocer el bien y el mal. Así que tomó un fruto y se lo comió. Luego le dijo a su esposo, y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo del 12 al 19. Hermanos, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo, aunque es cierto que cuando no hay ley no existe pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
aún sobre los que no cometieron un pecado formal y semejante al de Adán. Al fin y al cabo, Él era solo la figura del hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murieron toda multitud, por la obra de ese otro hombre, único Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se ha desbordado sobre todos. Los efectos causados por el primer pecado no fueron iguales a los efectos de la gracia, porque el juicio por una transgresión terminó en condena, pero la gracia, por encima de una multitud de transgresiones, condujo al perdón. Y si al pecar un hombre reinó la muerte por culpa de uno solo, con mayor razón aquellos que recibían los raudales de la gracia y perdón vivirán y reinarán gracias a ese hombre único, Jesucristo. Por consiguiente, como el pecado de un culpable trajo la condena de todos los hombres, el mérito de un justo obtendrá para todos el perdón y la vida. Y de la misma manera que por un hombre que desobedeció todos se hicieron pecadores, por otro que obedeció podrán ser todos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 4, versículo del 1 al 11. Una vez bautizado, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se le acercó al tentador y le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Él le respondió: la Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa, lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, a sus ángeles dará órdenes para que te cuiden, y también te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le dijo: también dice la Escritura, no exigirás pruebas al Señor tu Dios. Entonces lo llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te lo daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: lejos de aquí, Satanás, porque la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Enseguida el diablo lo dejó y se acercaron unos ángeles y se pusieron a servir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, mis queridos hermanos, entrándonos a la reflexión de la palabra de Dios, ya hemos leído, ahora vamos a entrar a la meditación. ¿Qué nos dice hoy Dios a través de su santa palabra? Ven, Espíritu de Dios, solo tú reposas sobre nosotros. Si solo tú te reposas sobre nosotros, tendremos la luz para conocer la fragilidad de la naturaleza humana herida por el pecado. Solo si tú estás en nosotros comprendemos la palabra que nos invita a la conversión y emprenderemos sin dudarlo el camino cuaresmal para vencer las seducciones del maligno y llegar renovados a la alegría pascual. Amén. Pues bueno, mis queridos hermanos, nos vamos con la primera lectura del libro del Génesis en el capítulo 2, versículo del 7 al 9 y capítulo 3, versículo del 1 al 7. Allí nos encontramos con un episodio muy bochornoso, digámoslo así, donde el diablo es el tentador de Adán y Eva. A nosotros nos han dicho desde muy pequeños, y lamentablemente hoy en día también hay muchas personas adultas que todavía tienen la convicción o la creencia de que el pecado de Adán y Eva fue comer una fruta, comerse el fruto prohibido. Algunos dicen que la manzana. Mis queridos hermanos, a nosotros nuestros padres de familia nos enseñaron eso, porque a ellos también les enseñaron o les explicaron
que esa era la forma de decir cuál era el pecado de Adán y Eva. Ellos no tienen la culpa. Mis queridos hermanos, pues no es esa la realidad. Comer fruta no es un pecado. ¿Quién ha dicho que comerse una fruta es un pecado? No. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia a Dios y el querer ser como Dios. Hasta ese momento el único que conocía el bien y el mal era Dios. El hombre no. El hombre solamente conocía el bien, a Dios nada más, a su creador nada más. Pues mis queridos hermanos, el diablo tan cochino como siempre, viene y busca la fragilidad de Eva, llevándola a la tentación, poniéndole la tentación de frente, induciéndole y endulzándole el oído, que si comía de ese fruto prohibido que Dios le había dicho que no comiera, se le abrirían los ojos y serían como Dios, conocedores del bien y el mal. Pues mis queridos hermanos, la desobediencia siempre ha estado en el corazón del hombre desde la primera caída de nuestros primeros padres, desde los primeros seres humanos. En nosotros siempre está la tentación de la desobediencia a Dios. Dios le dio una orden a Adán y a Eva: no comer de tal cosa. Y ellos desobedecieron, tentados por el demonio, por Satanás, y cayeron seducidos por este cochino seductor del mal. Nosotros también, Dios nos ha dado unas leyes y nos ha dicho qué no debemos hacer. Nos dice, por ejemplo, no matarás en el 5º mandamiento. Y nosotros los seres humanos desobedecemos el mandato de Dios. Por eso hay muchos hombres ceguecidos, llevados por Satanás, que cometen asesinatos contra otro ser humano. Pero no solamente matar a un ser humano es coger un arma y acabar en la vida. También es destruir la dignidad de una persona por la lengua de nosotros. El peor combustible, la peor arma que puede tener un ser humano es su lengua venenosa y viperina, que puede destruir a otra persona. Podemos matarle la dignidad a una persona con nuestra lengua cuando no la tenemos con freno. Cuando somos desenfrenados, hablamos por hablar. Cuando no pensamos para hablar, simplemente hablamos para después pensar, es cuando podemos matar a otra persona. Su dignidad, su honra, su buen nombre, podemos acabar. Mis queridos hermanos, Dios nos dice no fornicar. ¿Y cuántos seres humanos a diario fornican? Dios nos dice no cometer adulterio. ¿Y cuántos hombres y mujeres casados cometen adulterio? Metiéndose con la esposa del vecino, con la esposa del amigo de otro hombre, metiéndose con el esposo de otra mujer. Entonces, siempre Dios nos está dando mandatos para cumplir, y somos los Adanes y Evas de esta época que desobedecemos a Dios y caemos en el pecado de la desobediencia. Ese es el mayor pecado que hay en nosotros los seres humanos. La desobediencia es la causa de todos los demás pecados en el ser humano. Si nosotros verdaderamente obedeciéramos a Dios, no caeríamos en tantos pecados en el mundo. No estaría este mundo tan oscuro en el cual está hoy en día por la ceguedad del pecado, de la desobediencia a Dios y querer ser como Dios. Pues mis queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos dé la gracia de no ser como Adán y Eva, dejarnos seducir fácilmente por Satanás. Con la fuerza de la oración, con la fuerza de la palabra de Dios, podemos vencer a Satanás. En ese tiempo de Cuaresma, tú y yo estamos llamados a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a prepararnos espiritualmente contra Satanás para vencerlo, combatirlo, destruirlo, derrotarlo, y así poder celebrar dignamente un misterio tan grande, el más grande sobre la humanidad, que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su gloriosa resurrección para darnos nueva vida y salvarnos de las manos de Satanás. A eso nos invita la primera lectura, a mirar que nosotros cuántas veces desobedecemos al mandato de Dios,
¿Cuántas veces Satanás viene y nos tienta y nos dice, no, pero es que eso que les han dicho que no pueden cometer, que no pueden hacer, eso no es verdad, eso es un fruto bueno, agradable a la vista y al gusto y a todos los placeres? Y caemos fácilmente presa del demonio. Y él feliz porque está queriendo implantar su reino en el mundo y en el corazón de los seres humanos. Y la segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos nos dice, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. El mismo apóstol San Pablo nos dice que el salario del pecado es la muerte, mis queridos hermanos. En el plan de Dios no estaba destinada la muerte para el ser humano. La muerte vino al ser humano por el pecado. El salario del pecado es la muerte. Así como tú cuando trabajas todo un día, toda una semana, todo un mes, al finalizar el mes o la quincena o el día, recibes su salario por el trabajo que tú has hecho. De igual manera, el salario del pecado es la muerte para el ser humano. Y nos dice también en esta carta del apóstol San Pablo a los romanos, que por la culpa de un hombre vino el pecado al mundo. Por la desobediencia de un hombre vino el pecado al mundo, pero también por la gracia y la obediencia de uno solo, Jesucristo el Señor, vino la salvación y la redención al mundo. Eva, tentada por Satanás, llevó a su compañero a caer también en el pecado. Por Eva vino el pecado al mundo, la primera desobediente a la palabra de Dios. Pero por María, la primera obediente a la palabra de Dios, todo lo contrario de Eva, dos mujeres, una tentada por Satanás y dejarse seducir por Satanás. Otra mujer elegida también por Dios, pero no dejándose tentar por Satanás, cumple la voluntad de Dios. Una desobedece a Dios y la otra obedece a Dios. Y por la obediencia de esta, la más pura, la más obediente, la más elegida por Dios también como Eva y destinada para hacer la voluntad de Dios, hace lo que Dios pide. Por eso dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según lo que tú has dicho. Y que se cumpla la voluntad de Dios. Por María vino la salvación al mundo. Por Adán vino el pecado también al mundo. Pero por Cristo, el nuevo Adán, viene la salvación y la redención para todo el mundo. Mis queridos hermanos, qué importante, qué figura esta tan importante. Un cuadro muy hermoso. Un cuadro que podemos pintar a Adán y a Eva, a María y a Jesús. Dos personajes tan simbólicos y tan importantes en la historia. Adán y Eva, Jesús y María. Eva, que se deja tentar por Satanás, desobedece la ley de Dios. Y María, una mujer fuerte y destinada por Dios, obedece a Dios y cumple la voluntad de Él. Y por medio de ella viene el fruto de la salvación. Por el medio de Eva viene el pecado y la condenación y la muerte para el ser humano. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 al 11, nos encontramos con un cuadro, con un episodio muy importante. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús se va al desierto 40 días con sus 40 noches. ¿A qué? No se fue a pasear, se fue a orar, a estar a solas con Dios, a fortalecer su espíritu, su alma y su cuerpo con la oración. Y dice la palabra de Dios que al final de los 40 días sintió hambre. O sea, la resistencia de Dios, de Jesús, fue tan fuerte que mire, al final del tiempo fue cuando vino a sentir hambre. Y cuando sintió hambre, entonces fue cuando Satanás creyó que Jesús estaba débil y que podía ir a tentarlo. Y llega el demonio entonces a Jesús, el tentador, y le dijo, la primera tentación: si de verdad eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, lleno del Espíritu de Dios, le responde, la Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues mis queridos hermanos, este es el tiempo donde debemos practicar lo que el Papa Francisco nos dijo el miércoles de ceniza. La Cuaresma es tiempo para
apagar el celular, apagar el televisor, apagar la computadora y abrir la palabra de Dios para llenarnos de palabra. La palabra de Dios que da sabiduría y que da poder. El que lee y el que se llena de palabra de Dios tiene la sabiduría, no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios, del Todopoderoso. Y el que lee la palabra de Dios, el que tiene conocimiento de la palabra de Dios, tiene el poder. ¿Para qué? Para vencer a Satanás, para aplastarle la cabeza a Satanás, para huir del pecado, para huir de las tentaciones, para enfrentar con el poder de Dios las tentaciones que a diario vienen a nuestra vida. Por eso Jesús tuvo la voluntad y la fuerza para enfrentar estas 3 tentaciones de Satanás. Pues mis queridos hermanos, Dios, el Señor nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren a Jesús, 40 días con 40 noches sin comer, solamente orando a Dios. Ya al final fue cuando vino a sentir hambre. Pues mis queridos hermanos, nosotros también tenemos la capacidad no solamente de alimentarnos con el pan material, sino también con la oración, el pan espiritual, para tener fuerza y voluntad de vencer la tentación. Y la segunda tentación que el demonio, Satanás, Lucifer, el maligno pone sobre Jesús es que lo lleva a la ciudad santa, a la Jerusalén, y lo coloca en lo más alto del templo y le dice: tírate de aquí abajo y verás. Y Jesús le responde, porque la Escritura dice, porque el demonio le dice, porque la Escritura dice: a sus ángeles dará orden para que tu pie no tropiece sobre la piedra. Y Jesús le responde al demonio: también dice la Escritura: no exigirás pruebas al Señor tu Dios. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces el diablo a nosotros nos lleva a exigirles pruebas a Dios, dizque para saber si sí verdaderamente existe? ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios, pero si verdaderamente se lo demuestran que Él existe? Demonios que somos, tentados por el maligno, por el tentador, por el seducor, por el enemigo de la salvación del alma del ser humano, tentados por ese feroz animal. Somos capaces de decir de nuestra boca palabras como esas: yo creo en Dios, pero si me demuestran que verdaderamente existe. No necesita tú, mi querido hermano, que le demuestren que sí existe Dios para que creas. Tranquilo, no creas. Sigas abrazado con Satanás. Sigas siendo el amigo del demonio. Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú eres el que sin Dios eres nada, miseria nada más. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él no necesita de nosotros para ser Dios. Nosotros los que necesitamos de Él. Nosotros somos los que estamos sedientos de Él. Nosotros los que no podemos hacer nada en la vida si no es por la voluntad de Dios. Podrás que haga cosas con su voluntad, con sus fuerzas, pero llegará un día en que eso quedará ruina sobre ruina, mis queridos hermanos. Porque no fue construido sobre la base de Dios, sino sobre la base de su soberbia, de su orgullo, de su prepotencia y de su querer ser Dios tú, mi querido hermano. Y la tercera tentación que el demonio pone en Jesús, entonces fue que fue llevado a un monte muy alto. Y el diablo le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice: te daré todo esto si te postras y me adoras. Y el Señor le responde a Satanás: lejos de aquí, Satanás, porque la Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros caemos en idólatras? No porque tengamos una imagen de la Virgen y el Cristo, como nos dicen nuestros hermanos separados, que somos idólatras porque adoramos imágenes. A las imágenes no las adoramos, les veneramos, que es un culto de respeto porque nos representan algo divino. ¿Cuántos de nosotros, cristianos católicos y no cristianos católicos también, adoramos a falsos dioses? Ahí sí somos idólatras, porque adoramos las modas en el vestir, en los peinados, en los maquillajes, en la música. Adoramos el dinero, adoramos los placeres desenfrenados que nos llevan a la condenación, la fornicación, la prostitución,
las inmoralidades sexuales, adoramos los vicios, la droga, el alcohol. ¿Cuántos de nosotros somos adoradores del verdadero demonio y no del verdadero Dios, al cual Jesús nos dice: solo a Dios adorarás y a Él solo le servirás? ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, somos servidores y adoradores del mundo oscuro, del mundo que quiere que nos perdamos, que no quiere nuestra salvación, de nuestro enemigo de la salvación? ¿Cuáles son nuestros enemigos de la salvación? El mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y yo mismo. Mis apetencias sexuales y carnales que me llevan a darle un tipo de culto a eso que no es Dios, y apartamos a Dios, al cual verdaderamente le debemos adorar culto. Pues, mis queridos hermanos, enseguida el diablo se alejó y dejó a Jesús, porque estaba lleno del Espíritu de Dios, porque había pasado 40 días orando en el desierto. Pues, mis queridos hermanos, estos 40 días de Cuaresma debemos dedicarlos para practicar un hola, el hola sin H, porque el hola con H es para el saludo. Ese hola sin H es la oración para con Dios, la limosna para con el prójimo, para con mi hermano, para con mi amigo, para el necesitado, y el ayuno para conmigo mismo. Y así tener todas las armaduras puestas sobre nosotros para que el demonio haga lo mismo que hizo con Jesús: se vaya y se aleje de nosotros y no pueda llevarnos a caer en la tentación. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia misericordiosa de ser fuertes para contra la tentación, para contra el maligno, y poderlo vencer a fuerza de bien. Que la Santísima Virgen derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor. Este programa se llama Escuela Dominical, donde yo comparto con todos ustedes alguna catequesis sobre algo de la liturgia de la iglesia. Hoy quiero compartir sobre el incienso, el uso del incienso. ¿Qué simboliza el incienso? Lo que el incienso quiere significar en nuestra liturgia nos lo ha explicado varios documentos de la iglesia. El incienso crea una atmósfera agradable y festiva en torno a lo que se inciensa, a la vez que crea un aire entre misterioso y sagrado por la sutil implementabilidad de su perfume y su humo. Expresa también el incienso elegantemente el respeto y la reverencia hacia una persona o hacia un símbolo de Cristo. Pero más en profundidad indica, mis queridos hermanos, la aptitud de oración y elevación de la mente del hombre hacia Dios. Nos dice el Salmo 140, nos hace decir: suba mi oración como incienso en tu presencia. Eso es el incienso para nosotros. El incienso es símbolo, sobre todo, de la aptitud de ofrenda y de sacrificio de nosotros los creyentes hacia la divinidad, hacia Dios. El incienso une de algún modo a las personas con el altar de Cristo, con sus dones y sobre todo con Cristo el Señor Jesús, que se ofrece como víctima y sacrificio para todos nosotros. ¿A quiénes debemos incensar? El misal romano sugiere con libertad el uso del incienso en estos momentos de la misa, durante la procesión de entrada, al comenzar la misa para incensar el altar y la imagen del Cristo o la imagen de alguna patrona, si es en la fiesta un patrón o una patrona, en el ofertorio, en la procesión del Evangelio, en la procesión y proclamación de la lectura del Santo Evangelio, en el ofertorio para incensarla, traer la procesión de las ofrendas, y después que ya están puestas y ofrecidas a Dios en el altar, se inciensa también las ofrendas para incensar también el pan consagrado y el cáliz después de la consagración, para incensar el ministro y el pueblo de Dios. Llevar el incienso en la procesión de entrada e incensar el altar, que va a ser el centro de la celebración eucarística, puede indicar el respeto al lugar, a las personas y al altar, o simplemente significar el tono festivo y sagrado de la acción que se empieza. Mis queridos hermanos, la incensación del Evangelio fue introducida en el siglo XI como signo de honor y respeto hacia aquel
cuyas palabras vamos a escuchar. ¿Y quién es? Jesús el Señor. El uso del incienso en el ofertorio tiene especial interés. El altar y las ofrendas de pan y vino sobre él se inciensan para significar de este modo que la oblación de la iglesia y su oración suben ante el trono de Dios como el incienso. En este momento también, mis queridos hermanos, se inciensa el sacerdote y el pueblo de Dios, junto con el pan y el vino ofrecidos sobre el altar, y que son incensados también el presidente, se ofrece a sí mismo y con él toda la comunidad, y así se convierten ellos mismos en ofrenda y sacrificio, unidos e incorporados al sacrificio de Cristo. Son las personas principalmente las que vienen a ser simbolizadas como ofrenda y homenaje a Dios con el gesto de la incensación. Si nada más fuera un gesto de honor, se quedaría la Asamblea Santa mientras se inciensa, mis queridos hermanos. En la consagración del acto de la incensación manifiesta el mismo honor y la gloria a Dios. Todas las incensaciones se dirigen hacia los signos sacramentales de la presencia del Señor: el altar, la cruz, el libro del Evangelio, el presidente, la asamblea. Ahora se inciensa el pan y el vino consagrados, que es signo central y eficaz de la donación de Cristo por cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. En el próximo programa, entre 8 días, hablaré de las imposiciones de las manos. Que el Señor y la Santísima Virgen los bendiga en este día, derrame su bendición. Recuerde, hoy es domingo dominical, fiesta dominical. Debemos participar de la Eucaristía para cumplir un mandamiento de la ley de Dios, santificar la fiesta, pero a la vez cumplir un mandamiento de la iglesia, ir a misa los domingos y fiesta de guarda. Que el Señor derrame su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y descienda sobre todo usted y permanezca para siempre. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen les acompañe. Les habló el diácono James David Sanabria Gómez.